Estimada profesora, buenos días. A continuación presento el examen final de la asignatura de Organización y Métodos, en donde me voy a referir a una propuesta de articulación en red en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Esta propuesta parte de un hecho clave, tratando de determinar una característica estructural en la solución de los problemas que presenta el servicio. Por un lado, es importante señalar y no, y no desvincular situaciones que van necesariamente asociadas. Por un lado, el problema de salud en Chile va más allá de un servicio, es un problema estructural. Y ese problema estructural es complejo para la ciudadanía y se viene arrastrando hace bastante tiempo. Entonces, lo que se sugiere es ver de qué manera ese funcionamiento en islas logra deshacerse más allá del interés político, más allá del interés económico, para realmente entregar un servicio de calidad que dé cuenta de las necesidades que tiene hoy día la ciudadanía. ¿Cuáles son las dificultades que se podrían asociar, por ejemplo, y focalizadamente en el sistema de agendamiento de horas para ingresar al servicio de salud público? Por un lado, los tiempos de espera son muy extensos, eh, especialmente para aquellas especialidades y situaciones que son más complejas. Es mucho el tiempo que tiene que pagar el paciente. Por otro lado, la desorganización es evidente. Eh, Hay choque de horas, no hay horas suficientes, eh, no se optimiza el recurso. También se agrega a estos problemas el sistema de agendamiento en línea, que pese a utilizar Internet, las redes informáticas, aún no logra resolver un problema eh, tan concreto y tan sensible como determinar una hora para una situación de salud compleja, por ejemplo. Por otro lado, también se producen, en vista de esta desorganización y en vista de esta carencia de efectividad del sistema de agendamiento en línea, suspensiones de prestaciones, cancelaciones de una determinada atención médica. Por lo tanto, la gestión de las horas es ineficiente, eh, la prioridad se confunde con lo secundario y la atención a situaciones complejas se confunde con la optimización de los recursos. Todo esto lleva a que haya desigualdad de acceso. Por un lado, si bien el sistema de agendamiento es en línea, es también físico, no está llegando a todas las personas. Y no llega a la persona porque se asume, por ejemplo, que en una familia se tienen cosas tan básicas como eh, los gastos para movilizarse en autobús, cuando en los conflictos no existen. Se agrega también otro tema que es más estructural, pero es bueno también indicarlo, que tiene que ver con la falta de personal de salud. Hace muy poco se discutía cómo no existían los suficientes médicos en Chile a través de la prensa, y es real, y cómo se ponen trabas precisamente para generar especialidad en la área médica. Y la falta de articulación del sistema de salud. No están conectadas las distintas áreas. ¿Qué ventaja, en general, qué ventajas y desventajas presenta el sistema? Por un lado, es una ventaja el acceso permanente, efectivamente en el papel aparece, la prioridad es una urgencia y la facilidad de acceso a la atención primaria, que es un factor. En cada lugar hay un SECOF, algún lugar donde pueda asistir a personas que tengan alguna dificultad. Sin embargo, en términos de ventajas generales, la cobertura es insuficiente, no llega a todos. La desorganización es estructural en el sentido que se ve aisladamente el fenómeno de la salud en Chile, no se articulan las distintas bases de datos, por ejemplo, y existe desigualdad en el acceso. No todos llegan tarde. eh, Algunos problemas también respecto a la asignación de horas que tiene que ver con algún tipo de manipulación, lo que evita que este acceso en igualdad y equidad sea efectivo. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que se propone este plan? Por un lado, institucionalizar un sistema médico preventivo basado en datos, es decir, que el gobierno atienda en el sector salud a prevenir más que a reaccionar frente a un síntoma. Integrar las bases de datos de todos los centros de salud para tener una ficha familiar clínica, por ejemplo, un perfil personal clínico en donde podamos hacer estudios de trayectoria de un paciente.
presentar un poder de necesidades del sistema, es decir, el sistema tiene problemas, ¿cuáles son? ¿Qué están afectando a la atención ciudadana? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Qué necesitamos para poder solucionarlo? Y por último, centralizar y desfragmentar el sistema. Aquí me refiero a centralizar que efectivamente esté articulado. Aquí me refiero con desfragmentar que en esta articulación, en esta conexión, en esta conversación en red, también se deje espacio para que las distintas unidades actúen de forma autónoma y optimicen la entrega del servicio. Entonces, el sistema universal de agendamiento de horas médicas en hospitales, centros de atención privada y COSAN, servicios de salud suplementarios en su sur, eh, se plantea en primer lugar entender que el problema es estructural. Pueden haber iniciativas exitosas a nivel local, pero sin una mirada estructural, sistémica, esto queda como en una innovación que no pasa a movilizar el sistema y seguimos con el mismo problema que venimos arrastrando. No existen bases comunes de atención y acompañamiento al paciente, por ejemplo. No hay suficientes médicos. eh, y el sistema educacional chileno, en términos de universidad de educación superior y de grado y posgrado, tampoco tiene una mirada a futuro en que la principal necesidad sea cubrir la demanda de la ciudadanía. Pero en ese contexto, entonces, la primera proposición es generar un departamento de coordinación a nivel de SSMSO. ¿De qué forma? Dentro, por ejemplo, estas subdirecciones de gestión asistencial en materia de personas, existe su sistema de coordinación que permita articular las bases de datos internas, por ejemplo, de un hospital, y que las haga dialogar con el entorno inmediato, por ejemplo, determinada de forma geográfica. Primera posición. Segunda proposición es ver de qué manera este departamento logra integrar estas bases de datos a través de una lista de sistemas, logra hacer conversar para generar una plataforma que tengamos, obviamente de forma privada, las fichas familiares y privadas de cada uno de los pacientes. ¿Por qué familiares? Porque muchos, de esa manera transparentamos el tema del vínculo del paciente con la organización, y segundo, generamos una ficha de base médica que permite ir uniendo cabos. ¿Para qué? Para entregar eh, un sistema preventivo eficiente, para entregar información a los pacientes de forma fluida, no solamente cuando llegan a C2, por ejemplo, sino que permita ir previniendo ciertas situaciones que se van presentando a nivel familiar, a nivel personal. No es raro ver que una situación médica familiar se va transmitiendo a través del tiempo, por ejemplo. Cada aspecto de coordinación debe contar con un equipo de diagnóstico al respecto. Y este equipo de diagnóstico, en donde hay médicos, donde hay asistentes sociales, donde hay distintos tipos de especialidades médicas, es liderado por un analista de base de datos, que le permite orientar la mirada en torno a lo que va arrojando la cifra. Una tercera proposición tiene que presentar un panel de necesidades estratégicas a las autoridades competentes. Eh, Hablando de lo que he dicho y colocando un nombre, podríamos hablar de las políticas del CIM, que involucra más médicos, más profesionales de la salud, no solo médicos, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, mayor formación en atención integral, es decir, un médico de general debiese estar en conversación con el resto de los profesionales y con el resto de las especialidades para poder entregar una mirada más global de lo que se está produciendo. Un problema de resfrío podría deberse a un problema de inmunodeficiencia, y eso tiene que manejarlo muy bien como cultura un determinado centro de salud. Mayor formación de atención digna del usuario. No es menor los problemas que se producen a nivel de, de un SAP, por ejemplo, en el sentido de que es mal atendido el usuario y por otro lado también contesta mal y responde de forma negativa el usuario. Entonces, ¿de qué manera eso se va transformando en una fuente de formación para generar herramientas que permite ir de cumplimiento de este tipo de situaciones? Mayor cooperación entre el sistema público y privado, que es vital, así como el sistema público se debe a la ciudadanía, en el sistema privado no todo debe ser negocio. Tiene que existir una cuota de responsabilidad social que llegue directamente a las personas. Más recursos e insumos técnicos, ¿por qué? Porque no es falso que constantemente están faltando recursos en las unidades médicas por problemas de coordinación.
Tiempo atrás, cuando se perdió mucho dinero en, en las Senabats, fue única y exclusivamente porque hubo una desorganización en la política de abastecimiento que fue incapaz de entregar el medicamento antes que se produjese el vencimiento de esto. Un error gravísimo. Entonces, proposición 4, centralizar y desfragmentar el sistema de recibimiento y evaluación de situaciones médicas según diagnóstico exploratorio de base. Este esquema plantea primero que el sistema de agendamiento es multicanalizado, es decir, distinta experiencia de conexión con el sistema, se ingresa con root necesariamente, la recepción y la evaluación según diagnóstico y según nivel de prioridad, esta atención es virtual, presencial o de distintas maneras, y el seguimiento, digo atención virtual o presencial, en el sentido que puede ser también una atención telemática cuando el caso cuando cumple las condiciones para que se realice, y a lo que se agrega el seguimiento de cada uno de los casos. Sistema de agendamiento multicanal, múltiples de acceso a través de la escuela, a través del sistema de internet, a través del trabajo propio, a través de, a través de distintas modalidades físicas de poder acercarse al sistema, a través de agendamiento que se produzca con derivación del médico a los hogares o del asistente social a los hogares. Es decir, hay que multiplicar el sistema de acceso. Imagínese una persona que no pueda moverse bajo ningún sistema, que tenga muy poco eh, espacio de apoyo, es necesario que se vaya diversificando de acuerdo con la necesidad que exista. Lo otro es que el sistema invite a ser usado en vista a una arquitectura robusta de datos interconectados. Si yo veo que una persona tiene cáncer, que no ha ido al hospital por un determinado tiempo, la invitación es que vaya. Y eso se atrae de forma, a través de este sistema, que hoy día con inteligencia artificial podría perfectamente dar respuesta a todo ello. Y apostar por una política más preventiva que reactiva en el sistema de agendamiento multicanal. El RUT está en red, el RUT está asociado a una ficha médica y un diagnóstico exploratorio y está asociado a un perfil familia. La recepción de dirección según diagnóstico exploratorio y nivel de urgencia. ¿Y qué significa esto? Que el primer contacto con la persona intenta obtener algún antecedente respecto a cómo se encuentra, cuál podría ser la situación, hipotéticamente, para luego determinar el nivel de urgencia y luego se apuesta al fortalecimiento de red de prestadores. La atención virtual o presencial, por el momento, no sabemos qué más nos trae la medicina y de tecnología. La atención telemática es un factor, la atención telefónica, la atención presencial y otras modalidades que podríamos nosotros realizar para poder atender a los pacientes. Hoy día se están haciendo operaciones a distancia, por ejemplo. Ate- y eso está marcando una tendencia futura que debemos ir aprovechando. Y un punto más que importante, yo diría que más importante que todo lo anterior, es cómo se elaboran trayectorias médicas ciudadanas en donde podamos nosotros elaborar fichas, así como está la ficha CAS, que se conecta con con la AFP, con ISAPRE, con distintos lugares. Este tiene que conectarse con los distintos momentos en que el paciente ha obtenido algún tipo de atención médica y ha generado algún tipo de diagnóstico o acompañamiento médico. Este seguimiento de usuarios se cataloga, se diagnostica y se deriva en urgencia para finalmente hacer este seguimiento preventivo desde la configuración familiar. Por último, hay que conectar sí o sí este departamento con Chile Atiende, en donde están los elementos que hemos mencionado, como decía el registro social de hogares, para, por ejemplo, lograr un buen diagnóstico en términos de acceso a, relacionado con lo que es la clave única. Y miren, tal es el tema que la clave única es difícil tenerla hasta los menores de edad. Beneficios estatales para ver todo el tema de subsidio que tienen acá y de esa manera lograr cierta sustentabilidad dentro del sistema también y la determinación de la situación laboral, que también es una fuente oportuna, no solamente de tipo de financiamiento que tenga el usuario, sino también de financiamiento de la deuda. Un hombre puede estar ganando mucho dinero, pero puede estar completamente endeudado, lo que es un factor para poder determinar el acceso a un sistema público. Por último, el SSMSO presenta problemas evidentes que son estructurales, pero también locales. La situación es compleja y frente a una situación compleja la respuesta tiene que ser sistémica. No puede ser un elemento aislado, la respuesta no puede estar aislada del contexto.
Y esta propuesta, en este elemento estructural y focal, en términos concretos, frente al agendamiento de hora, propone un acceso fluido, cercano, amigable, veraz, multicanalizado. Y estas citas requieren un diagnóstico exploratorio inicial para poder catalogar, para poder derivarlo de forma inmediata a través de un sistema que podría estar automatizado. Y sobre todo, este sistema que dé cuenta de un sistema de agendamiento que también considere la prevención en base a las fichas personales y familiares que se han construido. De esta manera, profesor, doy financiación a la propuesta en torno a la pregunta que planteaba el examen. Muchas gracias.